ponemos al día, sobre todo para los extranjeros que escuchan y que yo a veces me pongo en lugar de un español, de un mexicano, de un estadounidense, de un peruano, tratando de entender qué pasa en la Argentina, porque los programas se suben en general fragmentados o muchos de los videos que se ven en YouTube son parte de o programas directamente de televisión o lo que cada vez se ve más son producciones para YouTube, pero hechas con espíritu televisivo. De hecho, es la misma gente, los mismos productores, la misma lógica, la misma filosofía. Entonces, como que van tirando cosas, y nunca marcan. Y claro, le sirve al que sigue la actualidad, al que no sigue la actualidad, al que se enteró ahora, al que vive en otro país, qué sé yo, queda un poco. Entonces, como siempre, me gusta hacer una pequeña introducción para más o menos los que van a escuchar el video sepan de qué estamos hablando. Bueno, eh, ¿qué pasó? Lo de siempre. Españolo cambió su versión sobre quién lo grabó. Pues estas cosas que son maravillosas, porque obviamente todo el mundo presiona y estará negociando Españolo, por empezar, que no lo metan preso, que no lo despojen de sus bienes, cosa que va a ser bastante difícil. Y sobre todo, quién va a caer con él. Entonces eso lo hacen para conseguir prebendas. Entonces ya tenemos una versión y tenemos una segunda versión del mismo Españolo, porque ahora dijo, bueno, que no es que no lo grabó quien todos se imaginan, porque hablaban todos de Natalia Basil, una ex funcionaria de Landis y hoy que fue trasladada a AISA. Y dijo básicamente Españuelo, ¿quién me grabó? No se los voy a decir. Y claro, como dejando a flotar que hay otra cosa. No sabemos qué es lo que hay, lo que sabemos es que ya otra vez están tratando de embarrar la cancha. Siempre, pase lo que pase, sea el gobierno que sea y sea la oposición que sea, va a transcurrir todo por los mismos andariveles. Hay más audios y líneas que comprometen contrataciones y circuitos con la droguería suizo-argentina y la fiscalía pidió abrir los celulares de los involucrados. Es impresionante la lentitud como sucede todo en la justicia, ¿no? La verdad es que terminan enganchando a alguien, pero por una mera casualidad. El gobierno empezó a eh, desorientarse, ¿no? Y se notó, primero no tuvo reacción, después tuvo una reacción complicada, podríamos decir, complicada para el propio gobierno, ¿no? Porque trató de mezclar una cautelar civil y comercial federal para frenar la difusión de los audios con una denuncia penal por espionaje, ¿no? El juez Marianello concedió la cautelar contra los medios y quedó bueno, abajo las luces y totalmente desacomodado. Este juez tiene denuncias en el Consejo de la Magistratura y como siempre sucede, sobre todo en estas épocas del yo te creo hermana, hubo un abuso y hay denuncias por todos lados. Entonces nunca uno sabe quién fue denunciado, quién fue chantajeado, porque aparentemente la persona, la mujer que denuncia al juez por abuso sexual, dice que tuvo que tener relaciones con él para que la dejara tranquila. Bueno, medio extraño, ¿no? Medio extraño, no, no parece eso el comportamiento adecuado de un tribunal. Pero sea lo que sea, este juez es evidente que no está apto para hacer su trabajo, para desempeñarse como juez, dado que eh, o forzó a su subalterna, en lo cual está bien la denuncia, o no forzó y fue podríamos decir, seducido por su subalterna con la idea de conseguir, vaya a saber qué beneficio laboral, lo cual también lo deja fuera de competencia porque un juez no debería actuar de esa manera, sea por lo que sea, este juez, uno debería preguntarse cuando escucha esto, ¿no? ¿Cuántos jueces debe haber en estas circunstancias, ¿no? ¿Qué problema tenemos con la justicia? Eh, y apareció el giro hacia el enemigo externo, ¿no? Denuncia penal que incluyó un mosaico de periodistas, exagentes, dirigentes y esa cuestión muy propia de Patricia Bullrich, rusos y venezolanos, que tiran así flotando y que uno nunca ve
una prueba absolutamente de nada. Yo no sé si hay agentes rusos o venezolanos, no me lo van a venir a contar a mí, pero por otro lado, es muy elemental la forma en que arman las operaciones y son poco creíbles. La Embajada de Rusia, bueno, sacó un comunicado, lo pueden ver en el Telegram de la Embajada, donde desmintió de plano cualquier rol que hayan desempeñado los rusos en las filtraciones y calificó de irracional ver espías en todos lados. Irracional es una palabra que empieza a acompañar mucho a este gobierno y yo diría a la propia clase política argentina, pero este gobierno en particular. La provincia de Buenos Aires le advirtió a la Casa Militar que el predio que eligieron para cerrar la campaña en Moreno no reúne las mínimas condiciones necesarias. Esperan unas 10.000 personas, según dicen, y está en un lugar donde hay una infraestructura precaria, accesos anegados, mala iluminación, cuellos de botella para el ingreso y escape, hay una sola entrada, por lo que dicen, y que ellos van a garantizar refuerzos, la policía de la provincia de Buenos Aires, que está en manos de la oposición, pero dejaron constancia de los riesgos que existen. Y uno se pregunta, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿No? Hay un video por ahí que después lo voy a poder, bueno, para que lo ponga un ratito, que estaban grabando la entrada y la verdad los muchachos que están yendo a mi ley, perdón por ser sospechoso siempre de estas cosas, ¿no? Pero es verdad, tienen, algunos dicen que son barras de los borrachos del tablón, de la barra brava de River y de, creo que de Deportivo Morón, me parece que también dicen. No sé si son de ellos o no, no los conozco. Evidentemente tienen toda la pinta de barra, porque yo no sé, yo si voy a un acto político no voy con puesta la capucha y además de ponerme la capucha voy así con la cabeza agacha cuando me están filmando las cámaras y lo hacen todos a la vez. Algo más sospechoso quieren, bueno, o sea, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Una simple provocación, que les tiren piedra, victimizarse o están buscando algo más y se quieren sacar al presidente de encima? Porque a esta altura del partido todo es posible. Y también se complicó el frente externo. Si se podía complicar más, porque el frente externo se viene complicando desde que Milei asumió. Es una macana atrás de otra. Nos hemos cansado en este espacio de señalar las cosas que ha hecho este gobierno. Algunas son públicas, otras no tanto, pero la verdad es que hemos roto relaciones diplomáticas o estar al borde de romperlas con medio mundo. Creo que no hay país en el cual este gobierno no haya hecho algo para ofenderlos. Es básicamente así, con todo el mundo islámico, con China, con Rusia, pero también ha hecho cosas para ofender a los chilenos, a los brasileños, a los paraguayos, a los españoles. Nadie está a salvo. Tanto es así que, bueno, se los puede corroborar esto, que es la que más trata en general, eh, las embajadas extranjeras están prácticamente paralizadas, no quieren hacer actividades públicas, muy a cuentagotas lo que hacen, la mayoría tratan de no hacer nada porque nadie quiere asomar las narices para evitar un conflicto con este gobierno. Entonces lo único que hay que hacer es esperar que pase el tiempo y se vaya y que aparezca un nuevo gobierno más racional y se pueda, bueno, cumplir algunas de las funciones para las cuales están. Bueno, decía que se complicó el frente externo porque Estados Unidos tiró un baldazo de agua helada, pero agua a 0 grados, no digo menos porque se hubiese congelado y sería difícil tirarla, sobre el acuerdo Visa Waiver. Una delegación argentina viajó, fue hasta Estados Unidos, terminó creo que varada en Florida y no la dejó al llegar a Washington, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, eh, porque según el medio Axios, Estados Unidos decidió pausar el trámite, dado que había una molestia y el propio Marco Rubio había desautorizado a Kristi Noem, la funcionaria que andaba paseando por la Argentina, ¿se acuerdan? Montando caballos, sin el aval propio y por lo tanto sin el aval de los Estados Unidos. Eh,
Fíjense que el gobierno argentino se mueve y el presidente creo que la recibió él personalmente, con funcionarios con el rango de secretarios, subsecretarios, jefe de departamento, no importa, cualquiera que venga y tenga pasaporte estadounidense es recibido como si fuera un personaje. No tienen esa mínima prudencia de que un presidente se encuentra con presidentes, ni siquiera con cancilleres. Sería algo excepcional y para pensarlo dos veces. Debería encontrarse con su par. Si mandan un canciller, lo recibe el canciller argentino. Si mandan un director de no sé qué cosa, lo tiene que recibir alguien equivalente de la Argentina. No lo puede recibir el presidente. Más allá de que él tenga simpatías o no, porque él está representando a la Argentina y tiene que ponerle en igualdad de condiciones. Pero bueno, ya sabemos que esto, si viene con la banderita de Estados Unidos, nadie lo tiene en cuenta. ¿Y qué pasó? Bueno, hay versiones de preocupación por la corrupción en Washington y desprolijidad de este gobierno, y ahora lo vamos a analizar esto más profundo, ¿no? Básicamente lo que vemos es una combinación de internas, porque las grabaciones a Milei parece que han salido de su propia reunión, que no es que ha habido una red de espionajes rusos con técnicas súper sofisticadas que han burlado los seguros teléfonos de la presidencia. Aparentemente todo esto se debe a que alguien lo grabó ahí mismo. Ni siquiera tienen las más mínimas nociones de seguridad, pero tampoco tienen de lealtad entre ellos. Y después sí, obviamente lo habrán pasado a algún servicio de inteligencia, eso no seguro, pero bueno, la grabación parece que viene del propio riñón del mileísmo. Y esto genera básicamente otro disparo en los pies. Las internas, como decíamos, las medidas cautelares mal elegidas, mal dirigidas, las reacciones en general que están teniendo y que amplifican el escándalo en vez de contenerlo, no ayudan. Son daños autoinfligidos, de la misma manera que ha habido un perdedor claro, que es el juez Marianello, que esto debería ser un llamado de atención a los jueces que suelen hacer estas cosas. Está bien, uno imagina que a este juez lo tenían apretado por sus escándalos y entonces lo usaron para que apruebe esta medida, pero la realidad es que la cosa me parece que va un poquito más allá y la estrategia legal del propio Poder Ejecutivo es la que se pone abajo de la lupa. O sea, no solo hacen las cosas ética y moralmente mal, las diseñan y las ejecutan mal. Y eso, aparte entonces de hablar de incapacidad moral, estamos hablando de incapacidad para gobernar simplemente porque no tiene la pericia necesaria. Bueno, aparece como ganadora Patricia Bullrich, dado que se impuso su idea. Ahora, si la idea de Patricia Bullrich es buena o va a significar abrir flancos en el sistema judicial y en la cuestión diplomática, es un tema de otro lado. Pero bueno, parece que esto a los gobiernos argentinos no les interesa demasiado. Se habla, como decíamos, de un topo interno en lugar de una hipótesis de acción extranjera. A esta hora el vector más verosímil para las grabaciones es precisamente eso que estábamos hablando, es doméstico, con oficinas, teléfonos y reuniones en el Congreso y presuntamente en la Casa Rosada, no sabemos, que han sido grabadas. No como una operación extranjera, y eso, bueno, justifica de alguna manera la reacción de la embajada rusa, que habla de que no hay ningún espía ruso operando en esta cuestión. Hay una advertencia, como veíamos, de seguridad en el acto de Moreno, como un recordatorio práctico de que la victimización preventiva puede volverse en contra si hay incidentes o fallas logísticas. Esto tiene que ver con esos, no sé si piedras
o brócolis o zapatos, o nunca se supo exactamente, porque ese es el nivel de capacidad de investigación que tenemos. Al presidente le arrojan cosas y ni siquiera sabemos qué le arrojaron una semana después. Cada uno sigue diciendo lo que le parece. Pero bueno, creo que la oposición cree que van a intentar victimizarse después, diciendo, bueno, al presidente, ven, lo atacan y son salvajes del otro lado, por eso hay que votarlo. Claro que también puede pasar que alguno se lo quiera sacar de encima. Esta hipótesis no la deslizó nadie, pero pongamos todo arriba de la mesa, a ver si algunos dicen, che, este tipo es un peligro, nos va a llevar a todos con él. Si tiene un problema de salud abrupto, sería tal vez mucho mejor y todos contentos y lo reemplazamos por otro y a otra cosa. No sé, es una idea que se me ocurre, qué sé yo. Se han visto tantas cosas en este país que no me extrañaría. Y el costo internacional está golpeando en la imagen de la Argentina y que ahora se agiganta con el problema este del visa waiver. El riesgo país está a los 900 puntos, está llegando a los 900 puntos, la presión sobre el dólar es cada vez mayor, están saliendo a vender dólares desde el Estado, los pocos dólares que le quedan, que son dólares precisamente que se prestaron para otra cosa y que había pactado Kirchner con el fondo que no iba a ser utilizado para esto. El fondo lo da expresamente que no sea para este tipo de maniobras cambiarias, porque también en el fondo ya tiene una larga experiencia de cómo se evaporan los dólares que mandan. Y esto sumado a que entonces clavaron a la comitiva ahí en Miami y se quedó Washington esperando, habla de que en Washington no hay mucha voluntad de apoyar a Milei. Encima, como si esto fuera poco, y para terminar de producir un descalabro, porque imagínense que la economía es muy sensible, los mercados están viendo cómo caen todos los valores argentinos, y en estas circunstancias, bueno, se espera algo más positivo, pero resulta que pasa esto y es una noticia a nivel mundial que termina por golpear, porque dicen, bueno, si el principal soporte es Trump de Milei, y Trump no lo recibe y le congela esta visa waiver, bueno, estamos en un problema. Estamos en un problema. ¿Quién es el que lo sostiene a Milei? O ya no lo sostiene más nadie. Israel parece que no tiene espaldas para hacer mucho más de lo que está haciendo, que ya ha sido bastante. Y apareció entonces, en este medio de este desastre, aparecen dos audios que tengo entendido que esta noche se van a difundir. Recuerden que el juez en una brillante sentencia prohibió la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada que mencionen a Karina Milei dentro del territorio nacional argentino. Bueno, la respuesta es obvia. Bueno, entonces lo difundo desde otro lado y ni siquiera está prohibido. Más allá de que es importante decirle a los jueces que a esta altura del partido esas cosas ya no funcionan más. No estamos en 1900, donde uno prohibía una edición, ordenaba a los 4 diarios que había que no lo publiquen y se acabó la historia. Ahora no funciona así. Uno ordena así y el audio te lo sacan por cualquier lado, aparece en jurisdicciones extranjeras, es imposible detenerlo. Pero pensé que no lo entienden, no hay forma porque repiten una y otra vez este mismo de cuestiones, ¿no? También es extraño que un juez civil y comercial dicte una medida de este tipo, que inclusive habla de espías. Un juez civil y comercial tratando un tema de espionaje. Es solo en la Argentina. Y ahora parece que los dos nuevos audios, que finalmente los van a difundir cuando se le dé la gana al que está siendo el cerebro de esto, alguien obviamente los está dosificando estos audios, y no es casualidad que sea las elecciones de la provincia de Buenos Aires el domingo, porque obviamente se lo tiran antes de las elecciones. Tiraron el primero para llamar la atención, ya todo el mundo está esperando los audios y ahora van a empezar a tirar los que son más picantes.
y no sabemos exactamente cuántos y hasta dónde lo quieren llevar, pero en principio los dos que hay parece que tienen que ver con la difusión de denuncias sobre Karina Milei, quien habría dicho, según esa hipótesis, que el presidente no tiene un estado mental apto para cumplir la función que cumple, de alguna manera pidiendo, por lo que tengo entendido, por lo que dicen, comprensión ante esta situación, pero que bueno, que el presidente, hay que entenderlo, no está bien. Claro, que esto lo diga la hermana del presidente, imagínense que estamos en manos de alguien que no está apto para tomar decisiones sobre su propia vida y que en la vida civil y común hubiese requerido probablemente la intervención y que alguien se haga cargo de su representación legal, dado que esta persona no está en condiciones, bueno, le parece que esa persona, además de todo, es presidente de la nación y quiere cambiar el país. Y pasa por arriba de todo con decretos que después también sería bueno saber por qué entonces las cámaras le terminan aprobando la mayoría de los decretos, ¿no? ¿Por qué no se le han planteado a un tipo que está en estas condiciones, ¿no? ¿Para qué están? ¿Para qué esté la comisión de juicio político? ¿Para qué están los partidos políticos? Bueno, ¿para qué? Sí, claro, si todo esto funcionaría no estaríamos como estamos. Y el segundo audio parece que tiene que ver con cómo acomodan las jurisdicciones para o los destinos del dinero que ingresa. Es decir, yo tomo créditos del exterior y esos cientos o miles de millones de dólares tienen un fin. Bueno, si yo le cambio el fin, cambia quién va a disponer de ese dinero y por lo tanto es más fácil hacerlo evaporarse. Y parece que esto era una de las peleas y discusiones que había, ¿no? La pelea por la caja que entraba del exterior. La realidad es que no sabemos exactamente qué es lo que pasa, pero si habla de la salud de su hermano, es un tema político, podemos decir que es serio, pero en realidad no sería muy imputable legalmente. Lo único que lo exculparía a Milei en el futuro de lo que está haciendo, porque simplemente no está bien, pero sí lo que tendría un trasfondo penal sería si se están repartiendo la plata, si están desviando los préstamos para poder hacer maniobras que se pueden encuadrar en lo que es malversación y fraude. Si esto es así, es algo que se alimenta además porque no deberían haber intervenido en el mercado cambiario. ¿Se acuerdan cuando aparecieron a Coro? Que nosotros lo pusimos, ese fragmento del video, casi todos los funcionarios del gobierno con ese inefable periodista que es Fantino, gritando flota, flota, por el tipo de cambio. Bueno, parece que no flotan nada, dado que Pablo Kirno ha reconocido que, bueno, que se va a intervenir en el mercado. Estos son, bueno, los desaguisados que están tensionando la situación interna, pero lo que me parece, y que aparte que están hablando todos los medios argentinos, van a encontrar constantemente actualizaciones y detalles, pero bueno, esto sirve un poco para plantear el cuadro general y por otro lado, para dar pie a que Milei y Trump están teniendo problemas. No, se me irrita todavía a veces la garganta. Noviembre de 2024. Milei se encuentra con Trump en Mar-a-Lago tras la victoria de Trump a la presidencia. Fue la única vez que Milei lo tuvo más o menos cerca. ¿Se acuerdan? Se lo cruzó casi en un pasillo, podríamos decir, en un lugar así, donde Trump hizo algunos gestos, le dio la palmadita y siguió cada uno su camino. Después se encontraron o intentaron encontrarse en febrero del 2025, donde Milei reforzó el alineamiento ideológico. En abril del 2025 se esperaba el mano a mano
postergado. Milei daba su vida por un encuentro personal en el Salón Oval con Trump. Esa imagen que lo han visto con Zelensky y lo han visto la otra vez con los líderes europeos, esos dos sillones que se ponen así y donde Trump, bueno, esa era la vida de Milei, era su futuro, era lo que él quería hacer, pero bueno, no pudo ser. Trump nunca le dio esa foto. Dijeron que hubo problemas técnicos porque en abril del 2025 Trump no había podido asistir, ¿se acuerdan? La cuestión es que no hubo ni reunión ni foto. Y ahora viene lo del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos con Kristi Noem, que firmó el inicio del proceso para la visa waiver con Argentina, y esto duró muy poquito tiempo, dado que hoy Axios revela que Estados Unidos puso en pausa el acuerdo con una delegación argentina que iba a firmarlo y que mostró, bueno, como decíamos, la falta de coordinación interna entre Washington y las preocupaciones políticas que terminaron básicamente en un papelón para la delegación argentina que viajó a los Estados Unidos, no fue recibida y se tuvo que volver 2 días después. ¿Por qué pasa esto? Y acá es lo más interesante porque venimos hace buen rato explicando la relación de Trump con Milley. Porque es necesario, es clave que entendamos cuál es la relación de Estados Unidos con Argentina y de Estados Unidos con cada uno de los gobiernos argentinos. Porque lamentablemente la política argentina se mueve al compás de lo que se decide en Washington, no al compás de lo que se decide en Moscú o en Beijing, ni siquiera en Bruselas. Bruselas a veces mete la cuchara, pero no a ese nivel. Algo Londres, algo Tel Aviv y Washington. Y se acabó. Es más, cualquier plan económico que se haga en la Argentina no se va a hacer en la Argentina, se va a hacer en Estados Unidos y acá se va a firmar, nada más. Entonces es necesario entender esa lógica para saber qué nos está pasando y qué se nos viene encima. Por eso nosotros venimos advirtiendo desde antes de que gane Trump a las elecciones, ya de hecho desde que Milei ganó las elecciones, ¿cuál era la situación? Que Milei en realidad se define como trumpista, pero su modelo económico promueve la apertura pro mercado, que no es la apertura que promueve Trump. No sé, creo que todos están al tanto de los problemas arancelarios, la disputa con la Reserva Federal, la presión para que bajen las tasas. Bueno, todo lo que hace Trump es lo contrario a lo que haría Milei. Impulsa tarifas generalizadas, Milei en teoría tiene que hacer lo contrario, aunque no lo haga, porque tampoco lo está haciendo, pero bueno, Milei impulsa la importación, impulsa la apertura, Trump endurece el sistema de visas, Milei no. La foto política en realidad no aporta demasiado, no hubo reuniones estables entre los funcionarios, altos funcionarios argentinos, y este episodio del visa waiver empieza por mostrar la distancia real de lo que pasa. Hay una agenda bilateral que podemos calificar, siendo muy generosos como desordenada. Y esto tiene que ver con algunas conclusiones que son obvias, pero que internamente acá en la Argentina no se quieren entender, porque las cosas se entienden más fácil si las ponemos en dos categorías, blanco-negro. Pero hay veces no son ni blanco ni negro y es un problema. Entonces se fuerza algo que no es así. Hoy escuchaba a Roberto Navarro, que es un periodista opositor, muy ligado en su momento a kirchnerismo, creo que ahora está con Kicillof. No sigo mucho la interna argentina, pero justo enganché un pedacito y me llamó la atención que hablaba de los atentados, ¿no? Porque era esta cuestión del acto en Moreno y decía, bueno, se van a victimizar, ya sabemos. ¿Y quiénes son los otros que se victimizaron?
Jair Bolsonaro y Donald Trump. Y esto te demuestra que Milei quiere hacer lo mismo. Bueno, yo trato de hablar muy poco de economía. Sería bueno por ahí que, no sé, que Navarro hablara poco de política internacional, si no entiende. Pero bueno, vamos a aclarar algunas cositas. Donald Trump tiene un atentado en Butler, en Pensilvania, el 13 de julio del año pasado, a poco tiempo antes de las elecciones. Fue herido en su oreja por Thomas Crooks, un personaje de 20 años que disparó con un rifle AR-15 desde el techo aproximadamente unos 140 o 150 metros. Salvo que Navarro tenga alguna información extra que yo desconozco, yo no sé, yo no pondría mi cabeza frontalmente y luego la giraría para que un francotirador a 140 o 150 metros, cuando yo gire la cabeza, me pegue en la oreja. Porque esa bala iba a entrar acá. Pero como yo giré la cabeza, rozó la oreja y siguió. ¿Fue armado? Riesgoso. Hay que reconocerle que tiene agallas Trump, ¿eh? Porque hay que poner la cabecita para que te tiren así. ¿Qué otra forma? Nadie pudo ver que se la corte él, ni que se haya disparado a alguien que estaba al lado, y sigue siendo riesgoso igual, ¿no? Hubo un muerto, que fue un espectador. El agresor terminó muerto después también, pero murió un espectador y hubo 2 heridos. Y renunció la jefa del Servicio Secreto de los Estados Unidos porque incomprensiblemente, con esta historia de la paridad de género, le han puesto una chica que medía 1,5 metros a cubrir a Trump y nadie había revisado además los espacios, lo cual creo que tenía que haber ido presa la jefa, pero bueno, renunció nomás. Claramente alguien de esa estatura no podía cubrir a un tipo tan alto como Trump, y por otro lado se tenía que haber garantizado la seguridad, ¿no? En las caminatas, en la situación externa. Y el otro caso que nombra Navarro es el de Jair Bolsonaro, en Juiz de Fora, el 6 de septiembre del 2018, hace 7 años casi. Bolsonaro fue herido de gravedad por un apuñalamiento a corta distancia, que se insistió muchísimo en decir que no tenía nada. Bolsonaro tuvo varias cirugías, hubo imágenes, hubo un montón de datos que mostraron que realmente estuvo herido, y estuvo herido de gravedad. ¿Esto le sirvió para la campaña? Sí, obviamente que le sirvió a la campaña. El atacante Adelio Bispo fue imputado en realidad por una enfermedad mental y quedó internado en una institución. Vuelvo a insistir, fraguó, se hizo apuñalar, como algunos dijeron, Bolsonaro para sacar más votos en las elecciones. No sé, vuelvo a insistir, es arriesgado. ¿Saben qué curioso que Navarro no entendió o no trajo a la mesa? Fue Cristina Fernández de Kirchner. En los atentados, los intentos de magnicidio, y consideremos a ese momento a Cristina Fernández de Kirchner como una expresidenta y que encuadre como un intento de magnicidio, sufrió el 1 de septiembre del 2022, enfrente de su departamento, un atentado en principio. Alguien con una Versa 32 intentó matarla, no disparó, pero tenía el arma con 5 municiones. No quedó claro y todavía están las controversias de qué es lo que falló, si no disparó, si no tenía una bala en la recámara, si falló la munición. Nadie sabe exactamente, todavía no se explicó nadie. Ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿qué determinó la justicia? Y la justicia nada, la justicia todavía está en la fase de audiencias,
y sí lo catalogó como un encasquillamiento o sea, un intento real frustrado por un encasquillamiento, no simulación. Eh, no sé, puede ser que tenga razón o no, pero lo que digo es, eh, Navarro separa los tres casos, solo utiliza dos para decir cómo eso se manipula para sacar más votos, se olvida del caso de Cristina, cuando el caso de Cristina era el más sospechoso de los tres de manipularse para, en este caso no era sacar votos exclusivamente, pero bueno, para mejorar su situación política. ¿Por qué pasa esto? Porque evidentemente no se actúa en una forma independiente, no se actúa en una forma patriótica, sino se actúa en qué forma. En una forma partidaria. O sea, yo en ese momento jugaba con Cristina, ahora juego con Kicillof, me sirve esto, no quiero. Y listo. Y digo y sesgo la información de acuerdo a mí me conviene. Después, cuando uno plantea estas cosas, se enoja mucha gente, pero cuando a uno no le gusta lo que hace Cristina, es por algo. Y cuando no le gusta lo que hace el entorno de Cristina y lo que hace el periodismo de Cristina, es por algo. Por eso no me van a ver nunca en un programa de esto hablando de política internacional, porque simplemente estoy absolutamente vetado. En algún momento pensaba, digo, por ahí ni me conocen, pero creo que a esta altura del partido me conocen, sí. El problema es que no le gusta lo que digo. El tema es que esto lo que demuestra la actitud que se deforma, cuando uno deforma una realidad para mostrar lo que quiere mostrar para que le sirva a su posición política. Y ese es el problema que hay con Trump. A Trump no se lo encuadró de acuerdo a lo que realmente significaban las cosas, sino se lo estereotipó para ponerlo en función de las necesidades internas de la Argentina. Por eso, por más que uno les explicó desde hace muchísimo tiempo que Trump no coincidía con Milei y no tenía el programa de Milei y que Milei simplemente trataba de pegarse a la figura de Trump, pero Trump no estaba siendo muy favorable, insistía, no, porque Trump le consiguió, por ejemplo, fue el que le dio en su primer presidencia el crédito a Macri. Tampoco es cierto, ese crédito no fue dado por Trump, fue dado por Estados Unidos, pero fue alguien que no coordinaba las posiciones con Trump, podíamos decir. Ese crédito es del FMI. El FMI es la institución madre que maneja el sistema financiero, el globalismo que siempre hablamos, que es enemigo de Trump. Están parados en las veredas de enfrente. Entonces, Trump no lo ayudó a Macri, no le importaba a Macri. O sea, Trump, como cualquier otro, si tiene un presidente que habla bien tuyo, y bueno, tratemos de apoyarlo, sabemos que esto siempre van a aplaudir lo que digamos, pero tampoco es idiota y sabe que antes de eso Macri lo había criticado. En el caso de Milei pasó lo mismo. Lo que pasa es que Milei venía con un discurso más libertario y más rupturista. Pero cuando vos mirás el equipo de gobierno de Milei, te das cuenta que todo eso era una mentira. Y además esto cae en un mal momento, que desde el principio, desde que Trump asume, no tiene margen para aventuras en el extranjero, como es la Argentina. El magnicidio, el intento de magnicidio del 24 le mostró a Trump que no era un juego esto, que en realidad iban por la cabeza de él. Falló por muy poquito. No es nuevo que los Estados Unidos se saquen de encima matando al presidente cuando no les gusta. Cada situación electoral en los Estados Unidos se transforma en una disputa existencial. Hay una polarización interna altísima, realmente, de republicanos, republicanos más que republicanos trampistas, podríamos decir, y demócratas, se odian visceralmente, visceralmente. Y poco le queda margen a Trump para jugar fichas ideológicas afuera en un personaje como Milei. La prioridad de Trump es blindar su propio terreno y para eso no regala capital político en la periferia. Milei es lo que podríamos llamar, tiene un trumpismo de utilería, tiene una retórica
trampista, pero tiene una praxis globalista. Milei se presenta básicamente como el adalid del antiprogresismo, pero mantiene leyes que son emblemáticas del progresismo. Todo lo que tiene que ver con aborto, las leyes de género, observen que Milei no modificó ninguna. Habló, cacareó, bajó el Ministerio de Género, que lo transformó en secretaría, hizo algo de cosmética, pero el aborto sigue ahí, no lo sacó. Inclusive tuvo algunas tensiones en su espacio externo al principio y luego, bueno, todo se olvida en la Argentina. Y la ley de identidad de género, el DNI para no binarios y todo ese tipo de cosas que se supone que era el sesgo antiderechos de este grupo de gente libertaria, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nos decían, vienen por nuestros derechos y todo? Bueno, no movió uno, no tocó uno. Y no me digan que porque no tiene mayorías en el Congreso, porque la realidad es que gobernó con decreto, hizo lo que le vino en ganas y le aprobaron todos los decretos. Miren qué casualidad que ninguna de estas leyes las tocó. Hormonización para menores, mucho habla, pero no hace nada. O sea, básicamente Milei no hizo nada de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la praxis es globalista. En lo económico, el gobierno de Milei está rodeado de tecnócratas de la banca internacional, la mayoría del JP Morgan, y de organismos multilaterales, inclusive hasta importado algunos. No tiene un solo outsider patriota al estilo de Trump. Que después sirva o no es otra historia, pero se trajo un economista que intente, no, nada, ni uno. Su programa, el programa de Milei, el de Milei y Caputo, dependen de la misma arquitectura globalista que Trump está cuestionando. El FMI, los bonos, todo la deuda, toda la arquitectura de ese programa es lo que está cuestionando Trump en Estados Unidos. Es la pelea interna de Estados Unidos. Milei está parado en la vereda de enfrente. Por eso Milei no recibe apoyos de Trump, porque su programa de gobierno es otro, por más que él grite que es íntimo amigo de Milei, de Trump, tiene otro programa. Y los estadounidenses no son idiotas. O sea, vos decís lo que quieras, pero miran y después saben de qué estás hablando. La apertura del cepo de Milei, ¿en qué terminó? Terminó lo de siempre, fuga de reservas y un esquema que de hecho potencia la dependencia de los mercados financieros. Además de eso, le tenemos que sumar ahora la corrupción de Español, las coimas en Andis, la sombra de Karina en todo. Bueno, todo esto básicamente ha erosionado más la imagen de Milei, que ya no es más, como creía muchísima gente en el exterior, el paladín de la transparencia. ¿Se acuerdan? Cuando uno se asombraba acá, pero ¿cómo creen esto de Milei? Y en el exterior pensaban que era un abanderado en la lucha contra las grandes corporaciones y no lo era. Entonces, ¿por qué no lo va a apoyar Trump? Es obvio. Trump primero nunca le dio un apoyo real. Lo único que hubo fue algunas fotos esporádicas, algún saludo protocolar y una retórica vacía. Ah, sí, mi chico le dio 2 palmadas en la espalda, pero no le dio $1. No le puso, no vino el desembolso del tesoro, no, básicamente no lo reconoció como su hombre en la región. Y la humillación de esta visa waiver es la prueba más concreta de lo que estoy diciendo. Trump permitió que su propio Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, expusiera a Milei y lo dejara totalmente en offside, como lo hemos visto. Si fuera su aliado estratégico, como muchos, como todos estos periodistas insisten desde hace años, no lo iba a someter a ese papelón, lo hubiesen preservado. Primero le hubiesen dado la visa. Y si no, nunca hubiesen hecho todo este teatro. Puede ser que un funcionario de tercera línea, como sucedió con esta chica que vino de visita, prometa algo que después no podía cumplir. Vamos a saber todavía si no se llenó los bolsillos con algo. Pero fuera de eso, no ha habido otra cosa. Y cuando se enteró Marco Rubio, dijo no. Y Trump, cuando se enteró, pues se tenía que haber enterado de lo que pasó, dijo no. Y si no se enteró es porque ni siquiera interesa en el gobierno de Trump la suerte de Milei. Esto es claro, no lo estoy inventando, esto es deducción pura de lo que está pasando, pero sacándonos las anteojeras ideológicas.
si fuera su aliado estratégico, lo hubiese protegido. Entonces hay una contradicción estructural. Trump busca recuperar la soberanía económica de los Estados Unidos, mientras Milei busca un modelo de desindustrialización extrema. Él entrega a la Argentina el capital globalista. Son proyectos enfrentados entre sí, incompatibles. Y Estados Unidos hoy está en una situación extremadamente delicada. Tiene una deuda pública que supera, creo que los 35 billones de dólares. El Tesoro emite bonos que ahora está empezando a tener dificultades para colocarlos. El mercado no los quiere seguir absorbiendo hacia ese precio. Trump quiere bajar las tasas de interés y discute con la Fed. Nos dicen que si baja las tasas de interés, lo que va a terminar haciendo es subiendo precisamente la deuda de Estados Unidos, el bono, o sea que tampoco va a ganar. La Fed usa la excusa de la inflación para frenarla. Y esto básicamente lo que está haciendo es un choque en Estados Unidos que está haciendo que todo el planeta lo esté viendo y que vaya erosionando la confianza en la política monetaria de Estados Unidos. El dólar entonces está retrocediendo. Cada contrato que hacen los BRICS, cada uno, en yuanes, en rupias, en rublos, en la moneda que sea, que no sea el dólar, es un ladrillo menos en el edificio que sostiene al dólar. Y esto es lo que está poniendo muy nervioso a Trump, porque la política de aranceles no sirvió, se rebelaron los países y está quedándose atrapado contra las cuerdas. En este contexto, con inclusive sobreviviendo un atentado, con una Reserva Federal hostil y con un globalismo que todavía le controla resortes grandes en Estados Unidos, sufre el empuje de Rusia, China, los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái que le quieren imponer otra agenda. Por lo tanto, Trump tiene necesidad de apelar a toda la energía que tiene para sostener su frente doméstico y evitar que la multipolaridad lo termine arrinconando más. En ese cuadro aparecen los escándalos de Milei. Un tipo que, como decíamos, no es de su riñón, que se rodeó de economistas liberales formados en bancos y organismos internacionales, no de nacionalistas económicos, como son otros tipos que apoyan a Trump, donde hay una incongruencia ideológica que mantiene las leyes de género y aborto y que acepta la arquitectura globalista y se abraza con el FMI, y nada de eso encaja en el discurso de Trump de American First. Y además hay un factor personal, la excentricidad y las dudas sobre el estado mental del presidente argentino lo hacen un aliado imprevisible. Y eso lo transforma en un riesgo, no un activo. Por lo tanto, estamos llegando a un punto de quiebre. Trump pudo darle un saludo protocolar al principio y dejarle un tiempo a ver qué hacía Milei. Pero la realidad es que la gestión fue errática, los escándalos de corrupción se multiplican, y la falta de resultados lo llevan a tomar distancia. Ni fotos, ni fondos, ni gestos. Nada ahora. El episodio de las visas es básicamente el tiro de gracia que le da Trump a Milei. Si fuera un aliado estratégico, jamás lo habría expuesto de esta manera. Básicamente, lo que Trump quiere es no desperdiciar su capital político en piezas menores como es Milei. Milei nunca fue su hombre, no es su hombre, apenas fue tolerado por la retórica que había y por la euforia de la victoria, porque ha vendido muy bien Milei en algún momento que era una esperanza para la Argentina en el exterior. Hoy Trump, que está enfrentado con todas estas presiones, lo único que podría hacer es atarse a un dirigente excéntrico y debilitado y cada vez más asociado a la corrupción. ¿Ustedes creen que va a hacer eso Trump? No. ¿A dónde puede jugar Trump? ¿Villarroel? Puede ser, no es descabellado pensar que si quiere tener un interlocutor serio en la Argentina, la elija a Villarroel, no a un excéntrico que se enreda en sus propias denuncias de corrupción y que presenta dudas sobre su estabilidad mental. Washington, finalmente, y ya para terminar, siempre juega muchas fichas. No pone todo su capital en una ficha. Tiene un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Siempre juega así Washington. Milei es visto en realidad como una ficha, pero desechable. Entonces, si su programa implosiona, y está implosionando, simplemente el establishment
en este caso republicano, trumpista, va a definir nuevas candidaturas, nuevos aspirantes a la presidencia argentina, que puede ser Villarroel, puede ser algún gobernador, puede ser alguna figura externa a la Libertad Avanza, tranquilamente. Milei, insisto, nunca fue el hombre de Trump, fue un invento del periodismo local, el periodismo progre, podríamos decir, que se montó en el periodismo libertario, no liberal. El liberal le desconfió más, porque le disputaba espacio. El libertario quería mostrarse como el hombre de Estados Unidos, el progre lo quería ver como el hombre de Estados Unidos para esconder que ellos también son hombres de Estados Unidos, pero del otro sector de Estados Unidos. Y básicamente lo que es un periodismo acostumbrado a leer el mundo en eslóganes. Y por eso no entiende lo que pasa. Y por eso va mutando su discurso y forzando situaciones para que se entiendan. Milei se ha transformado para Estados Unidos en un aliado tóxico, incómodo, y en el mejor de los casos será un satélite útil mientras pueda mantenerse en el poder. Y parece que esto es algo que se termina.